¿Qué es el medio interno del cuerpo humano? Líquido intracelular, definición de homeostasis, mantenimiento del medio interno, sistemas de control, retroalimentación negativa, positiva, y por último, tipos complejos de sistemas de adaptación, anterólogo y adaptativo. Les voy a pasar la diapositiva, ¿ya? Entonces, este está en el guide. Se define así el medio interno. Claude Bernard define el milieu interior, el medio interno, ¿no? Que es el líquido extracelular. El fisiólogo francés Claude Bernard introdujo el término y lo denominó medio interno hace más de 150 años. El líquido extracelular es el medio interno del organismo, proporciona un entorno estable para las células. Entonces, ese es el líquido extracelular, el medio en el cual se hace el intercambio de nutrientes, electrolitos, agua. Importancia: asegura concentraciones adecuadas para la vida celular, mantiene oxígeno, glucosa y otros componentes. Entonces, es esencial en el medio interno del celular, es donde se desarrollan todos los procesos metabólicos. Como dice aquí, suministra los nutrientes, así también los electrolitos y el agua, que es importante. Ahí está. Entonces tenemos el líquido extracelular, que es el medio interno. El líquido extracelular es el líquido corporal que se encuentra fuera de las células. Tenemos dos células, todo lo que está fuera de la célula es el líquido extracelular, el medio interno. Constituye 2/3 del agua corporal total. ¿Cuánto es el agua corporal total? El agua corporal total es 60% del peso, ¿no? Desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la homeostasis y el funcionamiento adecuado de los órganos. Entonces, en esta imagen tenemos el agua corporal total de 42 litros. Eso es una persona que mide unos 70 y pesa 70 kilos, que corresponde al 60%. El 60% es 42 litros. ¿Ya? Entonces, tiene dos componentes el líquido extracelular, como bien lo dice aquí: el líquido intersticial, que todo lo que está fuera de la célula, y el líquido o el plasma sanguíneo, que está dentro de los vasos sanguíneos. ¿Cuánto corresponde al líquido intersticial? Un 15%. ¿No? En cambio, el líquido intracelular nuestro es 40%. 40% es 42 litros. 15% es 10.5 litros de líquido intersticial. Aquí dice el líquido que rodea las células llena los espacios entre ellas, representa la mayor parte del líquido extracelular y facilita el intercambio de nutrientes, desechos entre la sangre y las células. Entonces, ese es el líquido intersticial, 15%, y en volumen 10.5 litros. Luego tenemos el plasma sanguíneo, que representa el 5% del líquido extracelular. Es una porción líquida de sangre, circula dentro de los vasos, contiene proteínas, electrolitos, nutrientes y productos de desechos. Entonces, aquí, entre la célula y el intersticio, tenemos una membrana, ¿verdad? Intercambio de nutrientes, desechos, electrolitos, agua. Y entre el intersticio y el plasma tenemos otra membrana. Ahí le dije que el plasma lleva nutrientes, electrolitos, proteínas. Hay un intercambio de esta membrana semipermeable. Dos membranas encontramos aquí entre estos tres compartimentos. Entonces, ese es el agua corporal total. ¿Cómo sacamos el agua corporal total? Vaya fórmula: 0,6 por el peso, en varones 0,5 por el peso en las mujeres. Dice: el agua se mueve con libertad entre los tres compartimentos. El agua se mueve del intracelular al intersticio, del intersticio al intracelular, del intracelular al intracelular. Funciones del líquido extracelular. Bueno, miren, tenemos varias funciones. Uno, transporte de nutrientes, oxígeno y hormonas a las células. Es un medio de transporte. Eliminación de productos de desecho del metabolismo celular. Las células constantemente van a conformar urea, creatina. Entonces, esos son los desechos del metabolismo celular, se van a utilizar a través del líquido extracelular. Regulación del equilibrio entre líquidos y electrolitos. Mantenimiento del volumen sanguíneo y la presión arterial. Entonces, otra de las funciones. Y por último, participa en la respuesta inmunitaria. El líquido extracelular es vital
consideran de vital importancia porque tiene varias funciones. ¿Cómo se regula este líquido? El volumen y la composición del líquido celular están reguladas por diversos mecanismos, incluyen, y aquí tenemos lo hormonal, aquí abajo está, las hormonas de la antidiurética, la aldosterona. Estas dos tienen que ver con la regulación. La aldosterona con el movimiento de los iones, ¿no? Especialmente el sodio, y la antidiurética con el movimiento del agua. Luego tenemos el sistema renal, controla la excreción de agua y electrolitos, es otra forma de regulación, y por último el cardiovascular. La presión arterial y el flujo sanguíneo afectan la distribución líquida entre los compartimentos. Entonces estos tres sistemas regulan el líquido extracelular, ¿no? Esos son los mecanismos. ¿Cuál es la importancia del líquido extracelular del medio interno? Bien, tenemos aquí los nutrientes esenciales que están en el líquido extracelular que van a dar a la célula el nutriente que requiera. Tenemos aquí oxígeno, glucosa, también contenga hidratos para la función celular. Entonces es importante porque provee los nutrientes esenciales. Sin oxígeno la célula puede ser en estado de acidosis láctica y puede ir hacia la necrosis. Eliminación de residuos, como he dicho hace rato, transporte de dióxido de carbono a los pulmones, además lleva otros residuos a los riñones para su excreción. Gracias a este extracelular se puede desechar el CO2 por vía respiratoria y la creatina urea por los riñones. Los medicamentos que consumen, por ejemplo, también se van a eliminar por vía renal gracias a este medio interno. El equilibrio del líquido es fundamental para la salud. Las alteraciones en su volumen o composición provocan diversas enfermedades, como deshidratación, una alteración que incluye el volumen y el extracelular. O sea, cuando hay esta situación de deshidratación, hay pérdida del volumen del líquido extracelular, el mismo, ¿no? El edema, no es un líquido en el espacio intersticial, es otra alteración patológica. Desequilibrio de los electrolitos, alteraciones en las composiciones de iones de sodio, potasio y calcio. Entonces, el líquido extracelular, el medio interno, tiene un equilibrio, mantiene una homeostasis. Cuando surge una alteración, aparece pues ya la enfermedad. Composición del líquido extracelular, ¿cómo está compuesto? Miren, el ion predominante es el sodio, abundante en el líquido extracelular. Luego tenemos el fluoruro presente en grandes cantidades y otro ion que está presente es el bicarbonato, componente esencial del líquido extracelular. Este cuadro está arcaico. Tenemos de este lado el líquido extracelular, en este otro extremo el líquido intracelular y tenemos aquí la membrana celular, la membrana semipermeable. Entonces, si vemos en el lado del extracelular, encontramos que el sodio es una concentración alta, 142 mili equivalentes. En el intracelular es una concentración mucho más baja, 10 mili equivalentes. El potasio ocurre lo contrario con el potasio. En el extracelular tenemos una concentración de 4 mili equivalentes de litro. En cambio, en el intracelular encontramos 140 mili equivalentes. Luego tenemos aquí el bicarbonato, la concentración más alta en el extracelular, 23
Características claves de la homeostasis, aquí lo que decíamos hace rato, ¿no? Mantener el mantenimiento del equilibrio. ¿Ya? No puede haber, hablando del sodio, por ejemplo, hipernatremia o hiponatremia en el medio interno, tiene que haber una natremia, una normonatremia. Hemos visto que es 142, entonces eso tiene que ser en el medio interno. Por eso mantiene, la homeostasis busca mantener otras variables fisiológicas, como la temperatura, pH, concentración de glucosa, presión arterial. Por ejemplo, el pH 45 es normal. Cambia de una situación en la cual el pH se hace más ácido o más alcalino, hay mecanismos de compensación. Esa es una característica, mantener el equilibrio de la homeostasis. Mecanismos de retroalimentación. La homeostasis se basa en el mecanismo de retroalimentación que detecta las desviaciones del punto de ajuste y activa la respuesta para corregir. Estos mecanismos pueden ser retroalimentación negativa en contraste al cambio o retroalimentación positiva que amplifica el cambio. O sea, hay dos mecanismos para compensar. Tenemos aquí la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. La más frecuente y la que todos los órganos usan es la retroalimentación negativa. Solo casos o situaciones especiales, órganos determinados utilizan el mecanismo de retroalimentación positiva. Regulación coordinada. La homeostasis implica la coordinación de múltiples sistemas. Por ejemplo, en la regulación del pH no solo actúa el bicarbonato en el extracelular, también actúa los pulmones. Y como última línea de defensa, en la regulación del pH actúan o participan los riñones, ¿no? Múltiples sistemas, órganos del cuerpo, incluyendo el sistema nervioso, endocrino y circulatorio. Entonces, todos participan en la compensación, en la regulación coordinada, de modo que según el pH se hace del punto 45 y no haya un estado de acidosis o alcalosis que es patológico. Ejemplos de homeostasis. Regulación de la temperatura corporal. Cuando la temperatura corporal aumenta, o sea, cuando se da fiebre, el cuerpo suda para enfriarse. Entonces aparece una sudoración. De ese modo se enfría. Cuando la temperatura corporal disminuye, el cuerpo tiembla para generar calor. O sea, vasoconstricción y eso genera calor. Hay pérdidas de calor en la vasoconstricción. Cuando hay calor, vasodilatación, por eso. Regulación de la glucosa en sangre. Vamos a dar ejemplo. El páncreas libera insulina para reducir los niveles de glucosa en sangre después de una comida. O sea, después de comer, la glicemia postprandial no debe pasar los 200. ¿No? Y entonces, al cabo de 2 horas, poco más, la glicemia vuelve a sus niveles normales. Pero, ¿qué pasa si no vuelve? Entonces, aquí hay una alteración en la regulación de la insulina. Entonces, lo normal es que el páncreas secrete insulina, reduce los niveles de glucosa en sangre después de una comida. Y cuando los niveles de glucosa en sangre están bajos, en el caso de ayuno, vamos a decir, una persona que pasa más de 12, 24 horas sin comer, en ese caso el páncreas libera la otra hormona que se llama glucagón, que contrarresta este efecto de hipoglucemia y aumenta la glucosa en sangre. Entonces, ese es un mecanismo de regulación, esa es la homeostasis aquí en la regulación de la glucosa en sangre. Regulación del equilibrio de los líquidos y los riñones controlan la extracción de agua mediante ya sea la presencia de la hormona antidiurética. En presencia de la hormona antidiurética,
fundamental en el sistema, en los sistemas biológicos cuyo objetivo principal es mantener la estabilidad de la especie. O sea, gracias a la retroalimentación negativa, nuestro cuerpo puede mantener la homeostasis, un equilibrio en el medio interno. En esencia, es un proceso en el cual la respuesta de un sistema contrarresta el estímulo inicial, devolviendo al sistema a su punto de equilibrio. Es el objetivo, volver al punto de equilibrio. ¿Cómo funciona la respuesta negativa? Tiene un estímulo, un sensor, un centro de control, un efector y la retroalimentación como tal. En este caso, fíjense en el cuadrito, regulación de la glicemia. Entonces, lo que está en rojo, en rosado, perdón, dice aumento de la glucemia. Después de comer, de tomar el almuerzo, vamos a decir, va a aumentar la glicemia, perdón, de 105, que es normal, a 200, ¿no? 195. Eso va a dar la estimulación, el estímulo es ese, y libera insulina. En el páncreas encontramos las células alfa y beta. Estas células van a ser las sensores, van a detectar la elevación de la glicemia. Entonces, la respuesta va a ser el efecto, el centro de control, en este caso el páncreas, ¿no? El efecto va a ser liberación de insulina. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de la insulina? La insulina va a estimular a la formación de glucógeno en el hígado, donde la glucosa se va a depositar en el hígado como glucógeno, y va a estimular la captación de glucosa en los músculos, y también se va a almacenar en forma de glucógeno. La respuesta, liberación de glucosa, disminución de la glucosa en el plasma, en la sangre, ¿no? Esa es la respuesta. Eso en caso de aumento de la glicemia. Fíjense aquí abajo, en caso de glicemia baja, lo mismo, el estímulo va a ser disminución de la glicemia. Sensores del páncreas, células alfa beta, van a dar lugar a la inactivación o la no liberación de insulina, por el contrario, se va a liberar, eso es el efecto, el glucagón. ¿Qué hace el glucagón? Va a estimular la degradación del glucógeno, de modo que el glucógeno se va a degradar y va a nuevamente convertirse en glucosa y va a salir a la circulación. Con eso se va a compensar esa glicemia baja. Entonces, ese es el mecanismo de retroalimentación negativa. En las hormonas, sistema hormonal igual, todo es retroalimentación negativa. Entonces, muchos de los sistemas de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, usan este mecanismo de retroalimentación negativa para llevar a la homeostasis, un equilibrio interno, las alteraciones que se puedan producir. El otro tipo de retroalimentación es este, se llama retroalimentación positiva. Es un proceso en el cual la respuesta a un estímulo inicial amplifica o intensifica ese estímulo. En lugar de contrarrestarlo, como ocurre con la retroalimentación negativa, si en la negativa no sube, aumenta la cantidad de sodio, la respuesta va a ser disminuir, ¿no? Contrarresta. Aquí no ocurre, busca mantener la estabilidad y la retroalimentación positiva tiende a generar un cambio rápido y significativo del sistema. Es todo lo opuesto a la retroalimentación negativa. Puntos clave de la retroalimentación positiva: amplificación del cambio, impulsa un sistema aún más lejos de ese punto. Proceso de cambio rápido, involucra procesos que requieren cambio rápido y drástico, como en el parto o la coagulación sanguínea. Menos común en la homeostasis, es menos común que la retroalimentación negativa en la regulación de homeostasis. O sea, no es frecuente en la homeostasis que se realice este tipo de retroalimentación positiva. En el caso de retroalimentación positiva, la respuesta producida amplifica o potencia el estímulo inicial. Ahí donde dice puede llevar a la muerte, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, la coagulación sanguínea. ¿Qué pasa cuando me hago un cojo? La herida, empieza a sangrar la herida. Entonces, si fuese retroalimentación negativa, el mecanismo sería diferente, pero en la coagulación sanguínea es más positivo, o sea, se liberan más
vaso tiene que contraerse. O en el parto, como dice aquí, fíjense en el parto. Entonces, impulsos. El cerebro estimula la glándula pituitaria para la liberación de oxitocina. La oxitocina viaja en el torrente sanguíneo hacia el útero. ¿Cuál es el efecto de la oxitocina en el útero? La oxitocina estimula contracciones y empuja al bebé para que hace el fluido uterino. La cabeza del bebé, esto ya es el tamaño positivo, la cabeza del bebé presiona el cuello del útero. Esa presión de la cabeza del bebé sobre el cuello va a hacer que se libere mayor cantidad de oxitocina, impulso nervioso con el cuello uterino, transmitidos al cerebro y mayor producción de oxitocina, de modo que el bebé pueda ser expulsado. Es un ejemplo de retroatención positiva, o sea, intensifica, decía por aquí, intensifica el efecto, es rápido y drástico. Entonces, ese es un ejemplo de retroatención positiva. Por último, otro tipo de sistema de control se llama control adaptativo, mucho más complejo en el sistema nervioso central. En el cerebro, dice, algunos movimientos del organismo son tan rápidos que no hay tiempo suficiente para que las señales nerviosas penetren desde la periferia del organismo hasta el cerebro y vuelvan a la periferia para controlar el movimiento. Por lo que el cerebro aplica el principio que se conoce como control anterronal. O sea, la información entra, ya sea sensorial o motora, desde la periferia hacia el sistema nervioso central. La respuesta va a ser, el sistema nervioso central, el cerebro va a procesar y va a enviar unas respuestas.